Bueno, no olvidéis suscribiros en mi canal para que pueda seguir grabando más vídeos. Y en este vídeo os voy a explicar cómo calcular la resistencia equivalente de un circuito paralelo. ¿Vale? ¿Para qué queremos calcular la resistencia equivalente de un circuito paralelo? ¿Vale? Pues para calcular la intensidad que va a atravesar el circuito, ¿vale? En un circuito paralelo, la intensidad cuando llega a un punto se va a dividir y el voltaje va a ser el mismo, ¿vale? Para calcular la resistencia equivalente, que nos quedaría los 5 voltios y la resistencia equivalente, voy a tener que hacer la resistencia 1 por la resistencia 2 dividido la resistencia 1 más la resistencia 2. ¿Vale? ¿Por qué tenemos que calcular la resistencia equivalente? Pues vamos a tener que calcular la resistencia equivalente porque la intensidad total del circuito, tenemos aquí la ley de Ohm, va a ser el voltaje dividido la resistencia. El voltaje lo tenemos aquí, que son 5 voltios, pero la resistencia equivalente es lo que queremos calcular, ¿vale? Con lo cual, aplicando esta fórmula, sería 10 por 5, serían 50, dividido la suma de las dos resistencias, 10 más 5. Esto, si calculamos esto, tendríamos que tener una resistencia de 3,33 ohmios, ¿vale? Siempre vamos a representar en ohmios. Con lo cual la intensidad que va a circular por el circuito va a ser los 5 voltios dividido la resistencia equivalente, 3,33 ohmios, ¿vale? Esto nos daría un total de 1,5 amperios, ¿vale? Esta es la intensidad equivalente, la intensidad total que va a circular por el circuito. ¿Vale? 1,5. Cuando llega a este punto, se va a dividir en una intensidad 1 y una intensidad 2. ¿Vale? Que si la calculamos, al final la suma de las intensidades, como explicábamos en vídeos anteriores, ¿vale? Nos va a dar la intensidad total. Es decir, la intensidad 1 va a ser el voltaje que tiene la resistencia 1 dividido la resistencia 1. Como estamos en paralelo, el voltaje que tiene la resistencia 1 van a ser los 5 voltios, ¿vale? Si os fijáis, es el mismo punto. Con lo cual, en paralelo tienen el mismo voltaje. Son 5 voltios dividido la resistencia 1, que son 10 ohmios. Esto me va a dar una intensidad de 0,5 amperios, ¿vale? Mientras que la intensidad 2 va a ser el voltaje de la resistencia 2, que al estar en paralelo es el mismo que la R2 y la R1, que van a ser 5 voltios dividido 5 ohmios, me va a dar un amperio. ¿Vale? Si nos fijamos en la intensidad que hemos calculado, podéis ver que 0,5 más 1 me va a dar 1,5, justo la suma de la intensidad total, porque cuando llega a este punto se divide en 2, ¿vale? Así es como calcularíamos las intensidades y las resistencias equivalentes en un circuito paralelo, ¿vale? Si os ha gustado este vídeo, por favor, no olvidéis suscribiros y darles al like, ¿vale? Para que pueda seguir grabando más vídeos. Muchas gracias y hasta la próxima.